Hola queridos amigos, la razón de hacer este video es que sea el primero de una secuencia de muchos videos más que yo quiero hacer y empezar a realizar en distintos ámbitos profesionales. Es decir, yo no quiero partir en este video contando mi vida, sino que parte de ella, pero de un punto de vista pedagógico. Y cómo desde mi experiencia, desde las decenas o miles de cosas que me han pasado y que me siguen pasando, yo puedo aportarles a ustedes y podamos formar redes y círculos virtuosos. Mi nombre es Jonathan, me dicen Johnny, el profe Johnny. En su tiempo que tenía la cara más flaca me decían Clark Kent, porque siempre usaba, se me caía este pelo acá. Un tiempo me rapé, usé el pelo largo, he hecho de todo. Pero profesionalmente, ¿cómo surge esta necesidad de estudiar pedagogía? Yo soy profesor de ciencias naturales y física. Siempre me ha gustado la física, desde el colegio. No tanto las matemáticas. Las matemáticas me gustaban, me llamaban la atención, pero algo pasaba en mí, algo sucedía en mí mentalmente que no era capaz de entenderlas. O al menos la forma que me enseñaban, por lo que descubrí después. Lamentablemente no tuve muy buenos profesores de matemática. No tengo buenos recuerdos de los profes de matemática, de filosofía, de física, de biología, de química, de artes, de música, hasta el de religión era muy genial. Pero el profe de matemática, la verdad es que es casi el único que no tengo muy buenos recuerdos. Y las matemáticas siempre me torturaron, porque quería tratar de entender como la esencia o el meollo del asunto, de dónde venía eso. Lo que yo estaba haciendo tenía un procedimiento, ¿cierto? Y una mecánica. Pero no podía hacer esa mecánica ni llegar a esa mecánica porque yo quería saber qué había más allá, qué era un número, qué era un 2. Después llegué a conocer los axiomas y ahí empecé un poco a entender más acerca de las matemáticas. La cosa es que siempre fui amante de la ciencia, siempre fui como analítico, siempre me gustó analizar todo, saber la causa de las cosas para poder entenderlas. Siempre pensé, y esto es medio descartiano, que las cosas eran muy perfectas, no cuadraditas, pero siempre perfectas y siempre había una causa. En el mundo de la física clásica, el mundo clásico, de las leyes clásicas, así es, siempre hay una causa, pero a veces hay más de una causa. Así que siempre fui bastante introvertido, ¿ya? Es un aspecto que después fui cambiando y mutando al día de hoy, que soy muy hiperactivo mentalmente. Me guardo mucho, sí, todavía en los ámbitos profesionales soy muy para adentro, me tiendo a ir para adentro, pero trato sí de ser genuino y ser sincero conmigo mismo, no mentir cuando hay que dar una opinión, sobre todo cuando se trata en temas ambientales, en temas sociales, en temas profesionales que pueden llegar a tener una repercusión, un impacto. Así que, del punto de vista de la admiración, del asombro, del preguntarme ingenuamente por algo, de esa inquietud de niño, ese asombro, ese espanto, ese temor y temblor, como dicen los antiguos filósofos, frente a algo, no lo he perdido. Voy pasando por la calle, siento un ruido, escucho un pajarito y me pongo a analizar ese pajarito, ese pasto. O sea, siento que me falta el tiempo y siempre me ha pasado así. Además que soy sinestésico, muevo mucho las manos para hablar. Para mí todo está involucrado en la comunicación, en el aprendizaje. Siempre sé que hay causas internas en el ser humano. Esto lo digo desde mi experiencia, porque siempre me enseñaron a hacer una cosa y yo no quería aprender de esa manera que me enseñaban, quería aprender de otra manera porque no entendía de la forma clásica que me estaban enseñando. Si me decían, mira, esto es para sujetar celulares, se abre de esta manera y así, y lo pones así. Y yo decía, pero ¿por qué no lo puedo poner así? ¿Por qué no me puede servir para sujetar otra cosa? ¿Por qué no me puede servir como una palanca para algo? No sé, ¿por qué tiene que ser solo para eso y quedar ahí con ese nombre? O sea, todo me lo cuestionaba, era demasiado.
ya un punto de vista quizás hasta patológico, yo creo. Y esa es una cosa que igual tuve que aprender después y vencer, digamos. Así que siempre fui analítico, siempre llevé la contra, porque como soy sinestésico, no de movimiento, sino que de cerebro sinestésico, kinestesia, de sinestesia, y además que soy ambidiestro, entonces algunas cosas las puedo hacer con la derecha, otras con la izquierda, y la mayoría las puedo hacer con ambas manos. Pero al comienzo fui bastante zurdo, entonces mi mamá enseñaba, por ejemplo, a andar en bici, tienes que como que subirte de un lado de la solera y partir, pero no me acomodaba, entonces no me servía que me enseñaran, porque los que me estaban enseñando, que era principalmente mi mamá, ¿ya? Porque mi papá en ese aspecto la pega siempre fue, así fue mi niñez, digamos, nunca machista, pero sí en ese sentido, en que mi mamá era la dueña de casa, la que estaba en la casa enseñándonos, y mi papá nos enseñaba otros aspectos de la vida, pero estaba todo el día en el trabajo, ¿ya? Y llegaba tipo 5 o 6 de la tarde a la casa, 7 de la tarde de la casa siempre. Entonces no me servía esos mecanismos de enseñanza. Y bueno, todo esto, lo que estoy contando es relevante porque más adelante ustedes van a ver que yo eso lo trato de aplicar con mis alumnos. Trato de entender que más allá hay una persona que puede tener un cerebro distinto, lo tiene, que tiene gustos, inclinaciones distintas, que tiene ideas preconcebidas distintas, fue criado de una forma totalmente diferente a la mía, que yo cuando hablo puedo decir una palabra, materia, quizás que ellos que se están imaginando, materia, se están masa, se están imaginando una masa de pan o una masa cualquiera abstracta como el coso, como lo tenemos nosotros introducido en el cerebro los profesores de ciencia. Entonces eso fue relevante en mi niñez porque me marcó mucho para después elegir qué yo quería ser. En algún minuto me preguntaron qué quieres ser cuando grande y yo anoté en un papelito ingeniero, médico y profesor. Y he cumplido ingeniero, profesor y me falta médico. Es uno de mis sueños secretos. Bueno, ahora ya dejo de ser secreto, que se los conté. Me gusta mucho la neurología, específicamente las neurociencias, la neurocirugía, todo lo que tenga que ver con neuro. Bueno, en el colegio me iba muy bien, me iba muy bien, en ciencia sobre todo. Era un líder prácticamente positivo en lo que es ciencia. Le enseñaba a todo el mundo ciencia, me gustaba enseñarle ciencia. Hacíamos competencias de gallito con los chiquillos, jugábamos ajedrez. Jugaba mucho ajedrez, que lo heredé de mi hermano, 3 años y medio menor que yo, que también le gustaba jugar mucho ajedrez, sobre todo con los profesores. Él era más famoso por jugar ajedrez con los profesores de física y de química, siempre les ganaba. Yo jugaba menos porque andaba metido más en jugar con mis compañeros, escuchar música, tocar en los recreos. Yo toco violonchelo, canto, en ese tiempo menos, pero lo hacía, y los recreos eran muy alegres, muy divertidos. Les cobraba 500 pesos por clase a los chiquillos en los recreos. Para mí eso ya era un platal, porque imagínate que 5, 6, 10 chicos me contrataran y me pidieran que yo les explicara algo. Era genial. Y los profesores jefes me pedían, a nombre de las directivas de los cursos, que yo les vaya a explicar de filosofía, de química y de física a las clases. Física común y física electiva. Entonces los recreos a veces me los pasaba, los almuerzos, mitad almuerzo era almorzar y la otra parte del almuerzo era hacerles clase a los chiquillos de física o de química. Y hacíamos competencia con los compañeros de quién tenía las mejores notas en física, obviamente yo, prácticamente de todo el colegio, y en química, ¿ya? También a veces ganaba la mayoría de las veces yo, pero también había en otros cabros que eran muy buenos compañeros, hasta el día de hoy hablamos en química. Muchos de ellos son abogados ahora, nada que ver con química. Algunos son enfermeros y se dedican al área de la salud, la mayoría de hecho. Hay algunos por ahí que practican montañismo y son muy secos. La cosa que bueno, llegó el tiempo de querer estudiar en la universidad y yo no tenía muy claro la carrera de licenciatura en física. Entonces yo lo primero que estudio es licenciatura en física. Después me cambio a pedagogía
pero me cambio, pero hago la prueba de nuevo, ¿ya? ¿Por qué? Por una cuestión de manejar mejor las matemáticas, por tener mejor base, eh, y no me servía mucho convalidar ramos porque los niveles de la licenciatura en física en ese tiempo eran totalmente distintos. Ya hoy en día hay más ramos en común y se puede, pero en ese tiempo no se hacía, porque ahora de hecho no existe la licenciatura en física prácticamente, al menos en la Universidad de Concepción, pero en ese tiempo sí existía. Entré con el mejor puntaje de todos los profesores de física, saqué muy alto puntaje, entré con el mejor de todos los profesores que postularon a física, me fue muy bien en la carrera, fue un hermoso pasar por la carrera y me gustó mucho la pedagogía. Empecé a descubrir que era lo mío, porque yo desde que estudiaba licenciatura, que hacía clases particulares, y como ya les conté desde el colegio, ya hacía física. Entonces siempre estuve presionado, por decirlo de alguna manera, o sometido, mi cerebro, mi conducta, a que todo lo que yo aprendía tenía que decirlo, porque en algún minuto alguien quería que yo le explicara y yo iba a tener que explicar eso, y con peritas y manzanas. Entonces siempre me vi forzado a que yo, y eso me pasa hasta el día de hoy, que es como una cosa ya innata o natural, que yo todo lo que aprendo sé que lo voy a tener que transvasijar a alguien después, dicho como vulgarmente. Y voy a tener que dedicar parte de ese tiempo a enseñar eso que estoy aprendiendo. Así que fue un muy bonito pasar de la pedagogía. Tomé muchos cursos, muchos diplomados de meteorología, de astronomía, de astrofísica, de cosmología. Tomé muchos cursos también sobre terremotos y tsunamis, muchos talleres. Hice muchos talleres también a estudiantes de enseñanza media en los periodos de vacaciones, por ejemplo. Hice unas ayudantías de física, hice clases en la Universidad Santo Tomás también de cálculo y matemática a todas las carreras de ingeniería. Fueron muy bonitas experiencias en los inicios. Y en mis inicios también hice muchas clases de todo tipo. O sea, digo, en todos los colegios y en todos los niveles. Eso fue una de las características que yo quise tener, es ser un profesor multifacético. Es decir, pararme frente a algún alumno y profesar de lo que yo estoy diciendo. Es decir, si yo estoy hablando de electricidad, si yo estoy hablando de torque y que los músculos son muy importantes y que la estructura física del cuerpo, la posición en que tú te colocas para realizar una actividad es importante, que en el deporte y en la actividad física con mayor razón para el cuerpo, y qué es lo que le pasa al cuerpo del punto de vista, ahora pasamos de la mecánica a la física netamente, qué le pasa al cuerpo desde la parte física, qué le pasa al cuerpo desde el punto de vista biológico, qué experimenta nuestro cuerpo y la biología, nuestras células, nuestros huesos al hacer actividad física, y qué ocurre con ese torrente de neurotransmisores que se libera y que empiezan a invadir nuestro cuerpo cuando nosotros hacemos actividad física. Es increíble. Pero el aprenderte algo de memoria desde la academia y dictarlo al oyente, yo notaba que era muy distinto, y siempre fui muy perspicaz en detectar eso en los profesores, cuando en el fondo me estaban vendiendo la pomada o me estaban vendiendo un libro sin conocer ese libro, ni las maravillas de ese libro. Es decir, cuando un astrónomo o cuando alguien me hablaba de astronomía, yo sabía si ese tipo había practicado eso, porque toda mi niñez me dediqué a eso, a analizar a la gente, la psiquis de la gente, y si la gente decía la verdad o no. Y siempre sentí que tenía ese talento o esa habilidad, y lo desarrollé justamente para querer no tenerlo yo cuando yo hablara. Es decir, cuando yo hablara desde lo genuino, desde lo más interior, y desde mi experiencia pudiese entregar conocimiento, también obviamente el conocimiento teórico entre comillas. Entonces, por ejemplo, yo estudié música becado, ya yo soy intérprete a nivel superior en violonchelo, me gané una beca, estudié mucho, seguí esos estudios de violonchelo acá en Concepción, perdón, estamos hablando de Punta Arenas. De Punta Arenas me vine a Concepción, y en Concepción seguí becado, y ahí terminé mis estudios superiores, estudié en la Sinfónica, en la Orquesta Sinfónica también,
Estuve un año, estudié mucho canto, canto lírico, con la Cherezada de Perdomo también estudié canto. Estuve en muchos coros, en Amidoc, Amigos de la Ópera, estuve en el coro de la Universidad de Concepción, de la facultad, estuve en un... ya se me olvidaron los coros que estuve en el coro de la Sinfónica, en el coro de la iglesia también, coros cristianos también, coro metodista, me invitaron a cantar muchas veces. Yo tengo un registro que es barítono y en ese tiempo tenía el registro mucho más amplio que ahora se me ha reducido porque no he dedicado tiempo al canto. Pero el tema es que todo ese conocimiento, practico ultra trail running, ya, me gusta mucho el running, empecé con carreras de 5, de 10, luego pasé a las de 21, ya llevo 10 o 11 maratones creo que llevo corriendo, de 42 kilómetros, y después conocí el ultra, que son carreras sobre los 42 kilómetros, y con eso ya... O sea, si los 42 kilómetros para mí eran dioses, personas que estaban en el Olimpo, y ir a una maratón de Santiago o una carrera en Concepción, por ejemplo, o en Temuco, en Viña, etcétera, o en La Serena, por ejemplo, que he podido participar de todas esas, ir a una carrera de 10 o de 21 y quedarte en la meta a esperar a los de 42, ver ese placer mezclado con ese sufrimiento y esa alegría y esa satisfacción de llegar a la meta y de cómo se transmite eso y se vive con los seres queridos y la gente que está ahí viviendo esto, yo decía, no puede ser que exista esta gente. Y dije yo, lo voy a intentar. Si muero en el intento, prefiero morir en el intento que morir no haberlo intentado. Y lo logré. Mi primera maratón logré 3 horas. Después me demoré 3 horas 10, 3 horas 15 y ahí después no logré disminuir porque ¿qué pasó? Que encontré que yo tenía más resistencia que rapidez. Entonces empecé a juntarme con amigos que hacían corridas en el cerro y ahí conocí el ultra trail running, que es correr en el cerro pero distancias ultra, es decir, sobre los 42 kilómetros. Entonces, músico, deportista, físico, matemático ya porque me gustaban mucho las matemáticas. De la enseñanza media me puse a estudiar teorías de conspiración, muchas teorías de conspiración, mucho, saber mucho sobre ¿son reales o no son reales? ¿Qué parte, qué porcentaje es conspiración? ¿Qué porcentaje es verdad? Estuve en grupos de ufología también, estuve en muchos grupos de ese tipo. Conocí a mucha gente que practicaba la brujería, tuve muchos amigos que practicaban brujería. Yo no lo soy, pero existen muchos estigmas sobre eso. Quizás podríamos hablar largamente otros capítulos sobre eso y sobre mi experiencia en ese mundo. El tema es que todo esto me sirvió para formarme un ser humano y un profesional como más ecléctico, más holístico, más completo, más integral, más humano también, de saber cuáles son mis metas, mis debilidades, mis fortalezas como profesor, como ser humano, que no existen el mal, las cosas malas ni negativas, sino que de todas ellas podemos sacar un potencial y un aprendizaje de todo lo que me ha pasado en la vida y en mi niñez, el sufrimiento que he experimentado de ver el fallecimiento de mi hermano ahogado frente a mis ojos, junto con toda mi familia viendo ahí, yo estando con mi hermano en el agua, en el río Tata en el sur, en Quillón. Te sirve, y si todo eso tú lo vas utilizando para bien y lo utilizas como una herramienta de trabajo, te vuelves una máquina. Porque tienes un alumno y sabes cómo sacarle el máximo provecho. Y a una persona determinada la puedes ayudar. Y bueno, esto en muy resumen ha sido mi vida de los inicios, de cómo yo me transformé en lo que soy ahora profesionalmente y de las decenas o de cientos lugares en donde he podido trabajar. Les voy a ir contando en los siguientes capítulos de mi vida profesional y de cómo eso ha servido para ayudar a otros y cómo les puedo ayudar a ustedes y ustedes me pueden ayudar a mí a crecer y a mejorar como persona, como ser humano
y como profesional. Muchas gracias.